Bienvenidos una vez más a Espiritualmente, un podcast en donde hablamos de psicología y teología. Y bueno, yo soy Lorena Flores Y yo soy Juanca González. y estamos felices de una vez más estar aquí con ustedes. Si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos a que lo hagan y también que se puedan suscribir a este canal para que no se pierdan de ninguno de los episodios que vamos a estar subiendo. Así es. Y bueno, queremos hoy hablar y reflexionar sobre entender nuestro llamado en Cristo y cómo preparar nuestro corazón para alguien más grande que nosotros mismos. Y todo esto arrancó con una paciente la semana pasada, perdón, en donde yo le hice esta pregunta y es, ¿cómo esta preparación interna que tú estás teniendo podría impactar no solo tu vida diaria, sino también tu propósito de vida? Bueno, esa pregunta es interesante porque el tema del propósito es muy relevante yo creo que para todo ser humano, independientemente si creemos o no creemos en Cristo o lo que sea, es una pregunta que siempre nos invade y es algo inherente al ser humano y es ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Para qué estoy aquí? De hecho, yo le hice esa pregunta con ese fin y es de poder entender esa preparación del corazón, pero quería llevarla a un propósito mayor de solo su enfoque en sí mismo. Hay una frase de Marcos Brunet que me encanta que él dice, me cansé de vivir para mí mismo y quiero vivir para algo mayor, superior, algo superior. Y con esta pregunta yo quería llevarla a ella a evaluar eso y cómo el cultivar un corazón preparado no solo nos va a llevar a una vida plena en Cristo, sino que también es ir por un llamado mucho más grande. Sí, claro, yo definitivamente lo hemos hablado en otros episodios y es nosotros estamos en este mundo para vivir algo más allá que para nosotros. Sí. Entonces, claramente muchas veces a ti te buscan pacientes y todo porque quieren sentirse mejor, porque quieren y está bien. mejorar. Claro, está perfecto, pero yo creo que cuando nos enfocamos solo hacia eso, es más fácil frustrarse y es más fácil incluso alcanzar esas metas y decir, bueno, y ya lo logré y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Pero cuando pensamos en algo superior, como tú estabas diciendo, y entiende uno un fin hacia la eternidad, nuestro trabajo es inagotable y podemos seguir trabajando y trabajando y, como dice la Biblia, crecer como la luz de la aurora que va en aumento hasta que alcanza la perfección. Tal vez ustedes se preguntarán cuál es ese propósito mayor y lo queremos dejar claro y es preparar el camino para la venida del Señor. Y eso, solo esa frasecita, ya pone en nuestra vida, en lo que hagamos, un propósito increíble. O sea, nos cambia la perspectiva y yo, ahorita lo vamos a desglosar, pero esta paciente con esa pregunta y con este enfoque de lo que vamos a hablar, como que entendió o podemos entender que no se trata solo de nosotros, sino hace el camino más ligero, lo llena uno de entusiasmo, aviva nuestro interior en función de lo que nosotros hacemos, porque ya no es para mí misma, sino es porque hay un propósito mayor y es prepararme para su venida. Bueno, yo no sé si todos lo tenemos claro, porque, bueno, también creo que este es un mensaje que no se habla tanto en algunos lugares. Entonces, si no lo tenías claro, el fin de la Biblia precisamente termina con la venida del Padre a la tierra, con la ciudad celestial. Y antes de eso viene Cristo. Entonces, es esto que mi esposa está hablando de preparar el camino, es para la segunda venida, que finalmente es nuestra esperanza suprema. Sí. Y es saber que viene el juez justo, el esposo por su novia y el rey a gobernar la tierra, como desde el principio se tenía planeado. ¿Sabes qué? Creo que eso es tan importante hablarlo, porque creo que durante mucho tiempo, si hemos estado en una iglesia o desde muy pequeñas, como en mi caso, se nos ha predicado un evangelio. Ese evangelio muchas veces ha quedado solo hasta que Jesús murió por ti, por tus pecados y ya. Pero se nos olvidó, o tal vez ese evangelio completo de que sigue algo más después de la cruz y es su venida. Eso me vuela la cabeza porque digo, aquí no acabó todo, hay más y lo que viene es glorioso, es poderoso y bueno, eso me llena de propósito en todo lo que yo hago. Eso nos llena de propósito, eso me encanta, porque de hecho la iglesia primitiva arranca con el libro de Hechos
con un ángel diciendo, así como ustedes lo están viendo irse, así mismo lo verán volver. Entonces, así arranca la asignatura de la iglesia moderna, de la iglesia gentil. Sí. Pero también, digamos, como hacia ese mismo camino, como un ángel fue enviado a decirle a los apóstoles, como así como lo están viendo irse, así mismo lo verán volver. Pues hay muchos mensajes, o hay un mensaje especial para la última generación que tuvo un cumplimiento parcial en la vida de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a hablar hoy de Juan el Bautista. Vamos a hablar un poco más, porque ya lo hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar un poco en el llamado de Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista, cuando le empiezan a preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres Elías? Y él dice, no, yo no soy Elías, yo soy Isaías 40, que es la voz que clama en el desierto. ¿Sí? Y aunque el mismo Jesús le dice a los fariseos y a las personas que les estaban enseñando que Juan el Bautista sí era Elías, él, cuando le preguntan, dice, no, yo no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto. Y es porque Juan el Bautista encontró su lugar en el plan de Dios, encontró su lugar en ese plan que finaliza con la venida de Cristo y con el reino del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra. Dice, yo estoy aquí, esta es mi labor. Y el Señor envía un ángel, que es el ángel Gabriel, a hablar con sus papás y a darles el mensaje. Pero hubo un momento que yo creo que tuvo que hacer clic en la cabeza de Juan el Bautista, decir, sí, definitivamente yo soy el hombre que va a preparar el camino para el Señor. Tú dijiste algo importante y eso hace parte como del propósito, de hecho lo hablábamos, de cómo el propósito se ha idealizado tanto en la iglesia y cómo pensamos que es, bueno, cómo encaja Dios en mi plan. Pero aquí cuando vamos a hablar de Juan el Bautista, nos damos cuenta de que Juan encontró su parte dentro de su plan. Y esa es mi misión y eso a mí me llena de propósito de pensar, bueno, ¿cómo encuentro yo mi lugar dentro del plan del Señor y cómo puedo yo colaborar con ese plan? Esa palabra colaborar es especial. Y el tema es, de lo que tú dices, es idealizar tanto ese propósito egoístamente, ¿no? Porque siempre nos han criado eso, especialmente a los millennials y a los centennials y a las generaciones que vienen, y es con esta tal vez falsa identidad de tú puedes hacer lo que quieras, tú eres el protagonista, tú eres lo máximo, tú eres. O tú tienes que ser el protagonista de tu vida, ¿no? Porque ese también es un mensaje que hemos recibido en la iglesia, es ser el protagonista de tu vida. ¿Cuándo pasó eso? Dios mío, no. Sí, entonces no, creo que esto ha hecho que cuando uno habla del propósito y uno en ese momento de pronto no está como tan claro, empieza esto a traer una carga y yo quiero decirte, el yugo del Señor es ligero. Sí. Y esto de encontrar como su lugar en el plan de Dios, y nosotros lo hemos estado hablando detrás de cámaras, sí. Es algo que no debería cargarnos en el sentido negativo de decir como me siento mal, me siento frustrado, no he encontrado el propósito de Dios para mi vida, porque finalmente el propósito es el que acabamos de decir y es todos nos tenemos que enfocar como cuerpo, como iglesia, a cumplir el plan de Dios, que es preparar el camino para Cristo, y Cristo va a preparar el camino para el Padre para venir a reinar aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros debemos buscar la pasión de qué parte. Hay una cosa que me gusta mucho y es, en la Biblia hay 150 capítulos que hablan de la segunda venida de Cristo. Y en esos 150 capítulos, yo te aseguro que si tú los vas leyendo, vas a encontrar unos capítulos, o de pronto uno solo o varios, donde tú vas a decir, este soy yo. Yo puedo colaborar con esto. ¿Sí? No se trata tanto de yo voy a hacer el cumplimiento, ¿sí? Tal vez así como tan específicamente como fue Juan el Bautista cumpliendo Isaías 40, pero sí decir, en este pedazo yo puedo colaborar, yo puedo ayudar a que esto se gestione y a que esto se acelere. Ahora, siento que no es algo sencillo. De hecho, ahorita hablábamos y yo te decía,
tengo 31 años, 31, ya no me acuerdo, tengo 31 años y siento que en el momento de vida en el que estoy, por fin, o bueno, yo ya lo tenía, pero como que cada vez vislumbro más o con claridad cuál es mi lugar dentro del plan y en qué tengo que colaborar con Cristo, y he entendido lo que vamos a hablar ahorita y me identifico un montón con Juan el Bautista y por eso lo mencionamos, y he entendido que mi lugar en este momento, por ejemplo, es ser esa voz que clama sanidad. ¿Sí? No es un eco, sino es ser esa voz que clama sanidad, que clama libertad y que llama al arrepentimiento a los corazones de las personas que acuden a mí como psicóloga, como terapeuta. Entonces, es algo que ha tomado un proceso, o sea, queremos que sepan que es algo que ha tomado un proceso y no es algo de la noche a la mañana que se le es revelado, sino que es en la profundidad, ¿cierto? Como Juan el Bautista preparándose en ese tiempo en el desierto, es ir encontrando poco a poco, un día a la vez con el Señor, pero eso no es algo que el Señor, mejor dicho, te va a dar así, de una al plan y tú dices, ahora sí encontré mi lugar, sino demanda tiempo. Sí, yo creo que eso pasa es porque el Señor nos diseñó y nos creó con el propósito de intimar. Entonces, hay que aceptarlo. Nosotros como seres humanos, si tuviéramos el panorama completo, sacaríamos a Dios de la ecuación, sí, porque ya tengo la solución, ya sé hacia dónde voy, cómo termino, cómo llego y cómo todo. Pero el tener esos vacíos en esta visión del propósito nos lleva constantemente a ir a la presencia de Dios, a intimar y a preguntarle, bueno, ¿y hoy qué? Y en esto que está pasando en mi vida, esta profecía que yo siento mía, y por eso estamos hablando nosotros de Juan el Bautista, y me gustó lo que dijiste, y es no ser un eco. Finalmente un eco es la repetición de una voz principal. ¿sí? Entonces no se trata de uno repetir lo que otros están diciendo, no se trata de decir yo estoy en esta congregación y la visión que le dio Dios a mis pastores es esta y entonces yo soy eso. No. Se trata obviamente de honrar a nuestros pastores y el lugar en donde Dios nos ha puesto, pero es precisamente desde lo particular, es decir, desde mi corazón, cómo empieza el Señor a trabajar para yo empezar a caminar en sus propósitos. Y eso me lleva a llevar cosas, eso me lleva a sumarle cosas a mi iglesia local. Mi iglesia local empieza a sumar en la iglesia de la ciudad y al cuerpo de Cristo y todos nos unimos finalmente para algo. Sí, pero no se trata para alguien. Para alguien. Sí, eso. Para alguien. Y esa segunda venida. Y esto nos lleva a entender la fragilidad. Y Juan precisamente, cuando identificó y él supo que era Isaías, el cumplimiento de Isaías 40, él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Preparar el camino a Jehová, enderezar calzada y no, para nuestro Dios, que todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Tremendo. Este texto nos deja ver cómo Juan encontró su parte dentro de su gran plan y entendió que él era quien preparaba el camino para el Mesías. Y lo que dice mi esposo me parece súper chévere y es poder nosotros también entender dentro de ese plan esa fragilidad, ¿cierto? Que se manifiesta no solo en nuestra naturaleza física, emocional, mental, sino también en nuestra naturaleza espiritual. Sí, el espíritu definitivamente no puede ser separado. Entonces, hay algo que yo creo que debemos buscar. Y precisamente lo que decías tú ahorita es que no es tan sencillo, tal vez es simple, porque es intimar, es ir a la palabra de Dios, es entender las profecías. Y cuando la palabra se activa en nosotros, cuando empieza a resonar esto y nos empieza a inquietar, es cuando viene precisamente la activación del propósito. Entonces la escritura y la activación en mí activa el propósito, genera el propósito. Pero si las escrituras no tienen esta parte de intimidad, se vuelve un tema de religión, un tema de como los fariseos que conocían mucho, los profetas conocían mucho, pero cuando Cristo se presentó no lo pudieron identificar, no lo pudieron reconocer como Mesías.
Entonces, la intimidad y la Biblia genera esta revelación que finalmente viene de Dios. En Mateo 13, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas a estas personas en parábolas? Como diciendo, ¿por qué les tienes que hablar tan enredado? Salud. Si ellos no entienden. Y Jesús les dice, es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del cielo. Wow. ¿Sí? Los misterios del reino. Okay. A ellos no. Entonces, desde ese entendimiento de que cada uno tiene su proceso, y yo quiero decirte de parte de Dios, estás en tu proceso, no te tienes que comparar con nadie. Esto es algo que yo creo que todos luchamos. Sí, y todos luchamos es con decir como esta persona sí, esta persona. Pero lo cierto es que cada uno está en su propósito, cada uno está en su proceso con Dios. La relación es diferente, es especial y es única. Y en ese momento el Señor concede la revelación que Él quiere dar. De acuerdo. Y algo que hablábamos y que ha ardido en mi corazón durante este tiempo, y es entender que una de las herramientas muy valiosas que vamos a tener para los tiempos venideros es un corazón sano. Y tenemos que ser esa generación que vela por ese corazón sano. Y cuando tú tienes un corazón también sano, vas a poder ayudar a otros. Y esa intimidad es tan importante porque cuando yo voy a la palabra, yo voy a ella permitiendo que ella me lea a mí, exponga eso que hay en mí, que yo pueda ir al espejo del Señor y exponer a la verdad de su palabra, eso íntimo, eso lo más profundo, eso esa parte del iceberg que está abajo que nadie ve y que solo el Señor ve, es cuando uno lo expone en la intimidad. Y necesitamos más personas que se enfocan en esa parte del iceberg, ¿cierto? De eso que nadie ve, de mis intenciones, de lo que yo quiero, pero que el Señor sí está viendo para un propósito mayor. Es que a veces creo que subestimamos el poder del secreto. De acuerdo. Muchas veces buscamos tal vez la fama o el reconocimiento, así no lo digamos, yo creo que lo sentimos y es como, ay, a mí me gustaría que mis pastores me pusieran o me usaran, o que mis papás me reconocieran que yo soy tal, o que mi esposa sí, pero lo cierto es que el modelo que nosotros debemos seguir, que es Cristo, y que Juan el Bautista lo entendió muy bien, ellos se prepararon primero en la intimidad, en lo secreto, y desarrollaron una vida de intimidad. ¿Cuánto tiempo? Para que en su ministerio ellos, digamos, pudieran mantenerse. Entonces Juan el Bautista, dicen pues los eruditos, que más o menos pasó 15 años en un desierto. Él se apartó comiendo langostas, viviendo vestido con piel de camello, un hombre extraño. El hippie de nuestra época, podría ser. Y él pasó esos 15 años para más o menos un promedio de 1 año y medio de ministerio. Y el Señor Jesús, que es nuestro modelo supremo a seguir, duró 30 años en el secreto, construyendo su relación, mostrando obediencia, mostrando sumisión, para 3 años de ministerio que cambiaron la historia. Porque imagínense si lo que está escrito de Jesús, que fueron los 3 años de ministerio, cambió la humanidad. Yo no me imagino de verdad poder entender y ver reflejado toda la vida de Cristo en su obediencia, en su intimidad, si todo lo que nos enseñó en esos 3 años, sí. No me imagino el resto. Entonces es tal vez no menospreciar esa intimidad, porque cuando uno une las profecías a la intimidad, empieza a acelerar las cosas en su vida. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, no es para que yo mejore, sino es para empezar a acelerar también los planes de Dios en esta tierra. Y finalmente el resultado de eso está en el versículo 5 de Isaías 40 y dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Qué lindo eso, porque me lleva a mí a pensar y a llevar a la conclusión de que esa gloria del Señor se manifestará a los de corazón preparado. A los entendidos y a los íntimos y a los que fueron diligentes, o sea, en esa preparación, estoy esperando que el Señor regrese,
pero mientras el Señor regresa, estoy esperando y apresurando, o sea, estoy siendo activo en mi preparación y para eso necesitamos una iglesia o necesitamos encenderte a ti también en ese deseo de la preparación y sé también que Dios está colocando en tu corazón o está exponiendo áreas de tu corazón que jamás te imaginaste y tú dices, ¿qué está pasando? Velo como algo increíble porque es el Señor preparando su novia. Amén. Y sí, y juntándome a eso, yo quiero decirte, si hay algo que tú estás sintiendo que Dios está poniendo, yo te animo a que lo hagas. Este podcast finalmente nació de eso, de una incomodidad y de un deseo de agradar a Dios, de hacer lo que Él nos está mandando. Mi esposa, esperando y apresurando. De esperar y apresurar. Y mi esposa lo dijo y nosotros nos identificamos mucho con Juan el Bautista. Creemos que tenemos este llamado también de preparar el camino, de preparar personas. Hay otros capítulos de la Biblia. A mí, por ejemplo, me marca mucho Isaías 60, el Salmo 2, Apocalipsis, bueno, diferentes cosas. Pero yo ahí he entendido como mi lugar en las profecías y mi lugar en el plan de Dios está ya definido y yo quiero hacer lo que esté a mi alcance para acelerar eso, para apresurar su regreso. Y si tú lo estás sintiendo de verdad, anímate, deja que todo lo que Dios tenga que trabajar lo haga para que tú empieces a caminar hacia su propósito, hacia su cumplimiento, hacia lo que está escrito se cumpla. Y así como cuerpo vamos a poder clamar, como dice Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen ven. Y ese colaborar con Cristo significa estar dispuestos a muchas cosas. Y en el proceso de sanidad hay que estar dispuestos a humillarse, perseverar, vivir esa santificación progresiva de levantarse, volver a caer, desanimarse, o sea, ser colaboradores con Cristo va a requerir de un proceso, ¿cierto? Pero en aras de un propósito. Entonces, cuando eso se convierte en un propósito, no me canso, sino que persevero. Y el propósito superior finalmente lo expresa Juan el Bautista muy bien. Y es, él mismo dice, yo no soy digno ni siquiera de atar las sandalias del que viene después de mí. Él tenía claro cuál era su llamado y que era importante. Él estaba bautizando las personas en agua, por eso se llamaba Juan el Bautista, porque él entendió claramente que él debía empezar a bautizar personas, a traer arrepentimiento, a traer este mensaje para preparar el camino. Pero cuando se voltea y ve a Jesús en ese momento y dice, ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que yo estaba preparando el camino. Para Él es para quien yo estaba preparando el camino. Él es el que va a traer un bautismo en el Espíritu. Y dice ahí, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces lo que tú acabas de decir es, el colaborar con Cristo significa que nosotros estamos entendidos en qué momento debemos trabajar, en qué momento debemos apresurar y en qué momento debemos dar un paso al lado, tal vez para que otros sigan ese camino. Eso que mencionas de Juan 3:30, el de es necesario que Él crezca para que yo mengüe, me permite conocer el corazón de Juan el Bautista. Y es que de pronto muchos lo veían como a Juan se le está acabando la fama porque llegó uno. Uno mayor. Y es como todos los que lo seguían y lo admiraban a Juan el Bautista, ya los ojos no estaban en él, sino en Jesús. Y uno lucha mucho con eso, ¿no? Siempre que llega alguien, hasta hay dichos, en Colombia se dice alguien que llegó a pisarle la manguera. Sí. Sí. Y cuando eso pasa, uno en vez de alegrarse y decir como, wow, esta persona va a llegar más lejos que yo para el reino, ojalá lleve y cómo lo puedo ayudar yo y todo. No, uno empieza a decir, me están quitando lo mío, esto me pertenece a mí, es que yo me lo gané a sudor, a sangre, con lágrimas, con oración, y es que yo, cuando realmente deberíamos tener esa humildad de Juan el Bautista y vamos a verlo ya en un momentico y es la parte práctica, pero es entender esa humildad de reconocer que se trata del reino, que se trata del reino venidero. ¿Sí? Mateo 24 dice que el fin va a llegar cuando se predique el evangelio del reino. El evangelio del reino, la buena noticia del reino es que viene un reino que es el de Dios, que es justo y que es eterno. ¿Sí? Hemos pensado que se trata de predicar digamos, la cruz, que se trata de llevar el cristianismo, pero realmente
yo estudiando Mateo 24 dice, cuando se predique en los últimos rincones de la tierra este evangelio del reino. Ajá. Y este evangelio es Jesús contando todas las señales de los últimos tiempos y lo que va a pasar. Entonces es esa parte del evangelio, y en ese momento va a llegar la humildad de decir, se trata del fin, que es alguien. Me confronta tanto la humildad de Juan el Bautista y de cuánto necesitamos menguar en nuestras vidas para que él crezca. Y si tú estás teniendo un acompañamiento con un consejero, con un terapeuta, incluso lo que les contaba de mi paciente, yo le decía, perdóname lo que te voy a decir, pero no se trata de ti. Se trata es del Señor y de que todo lo que estás haciendo le dé gloria a su nombre. Y finalmente es ver una iglesia sana para su regreso, una iglesia incorruptible en espíritu, alma y cuerpo. Y eso incluye nuestras emociones, nuestros pensamientos, el trabajo de nuestro corazón, porque ahí es donde se va a ver como la fuerza también de la iglesia. Y bueno, y esto me lleva a volver a lo que estábamos hablando de Juan el Bautista al principio, y es, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo podemos nosotros preparar nuestros corazones? Y quiero que desglosemos el texto que leíste inicialmente para poder entender un poco de qué puedes hacer tú para preparar tu corazón en este tiempo para todo lo que se viene. Sí, porque siento que estamos en un tiempo retador y lo que se viene va a ser aún más retador y necesitamos herramientas, ¿verdad? Entonces, volviendo al texto de Isaías 40. Sí, dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios, que todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado, y que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ajá. Así es, y este arranca con enderezar el camino del Señor, y leyendo como estudiando el trasfondo de ese enderezar el camino se refiere como al rumbo, como a eso. Arranca con todo valle sea alzado. Mira, dice voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad, pero el versículo 4 dice todo valle sea alzado. Sí, de acuerdo, sino que quería mencionar la parte de el enderezar el camino y cómo se refiere hacia esa parte como interna del corazón. Yo lo quiero hacer como referencia hacia eso, pero vámonos hacia todo valle sea alzado. Sí, bueno, ahí el tema del valle es lo plano, ¿no? Eso que está, sí, la parte que está abajo. Y es un tema de empezar a trabajar en nuestro corazón, es un tema de empezar a trabajar eso que no puede exaltar a Dios, que esas áreas bajas en nuestras vidas que necesitan ser expuestas y afirmadas. Tal vez te sientes desconfiado, con baja autoestima, te sientes que no eres suficiente o que estás siendo menospreciado, y todas esas cosas que han venido a nuestra mente que no permiten que hagamos lo que debemos hacer, es lo que el Señor está diciendo, listo, todo eso que está ahí tiene que alzarse a tal punto que traiga gloria al Señor. Y esas partes bajas, como tú decías, esas partes oscuras de tu vida, puede ser tu historia, que finalmente tu historia te trajo hasta donde estás y hace parte de lo que eres. Esa tal vez depresión, esa ansiedad, ese abuso que está allá en lo oculto, esa lucha por la pornografía, masturbación, es algo que cada vez lo escucho más común en las personas que acuden o me escriben internamente. Ese divorcio, bueno, tantas cosas que estamos viviendo, y esas áreas bajas de nuestra vida necesitan ser expuestas y que el Señor las levante, que te lleve a otro nivel, ¿sí? Y eso solo Él lo puede hacer. Sí, el tema de la historia, de hecho, la semana pasada hablábamos con una amiga que me decía, Juanca, es que tú no me conociste. La persona que tú conoces ahora no es la persona que yo era. Y sí tengo personas que están en este momento que conocieron esa persona antigua y les está costando como reconocer la transformación que ha hecho Dios. Y yo también lo puedo decir, miren, yo soy una persona, y mi esposa no me va a dejar de decir mentiras, yo soy una persona que ha ido cambiando mucho en mi carácter. Yo era una persona muy fuerte, yo era una persona
muy dura con la gente, muy desinteresada, muy antipática. ¿Sí? No, yo no era empático con los sentimientos de las personas. Y yo creo que una persona que de pronto ahorita me pueda conocer de ese entonces y me conozca ahora dirá como, yo no creo que esto sea tan bueno. Pero lo cierto es que el Señor ha levantado mi vida. Lo cierto es que el Señor levanta te ha sacado de eso vidas. oscuro. Y sí, y él dice la palabra que Él echa nuestros pecados hasta lo profundo del mar y que nuestros pecados están clavados en la cruz con Él. Permite que esas áreas bajas de tu vida sean expuestas, y me encanta cómo en los Salmos lo encontramos, y es: examíname, oh Dios, y muestra si hay imperfección, si lo que está en mi corazón no es de tu agrado, y eso requiere de un proceso de sinceridad y exponernos ante el espejo del Señor, y que Él muestre esa parte nuevamente del iceberg bajo que nadie ve, sino que solo el Señor conoce. Sí, entonces el número 1, permitir que el Señor nos examine y cumplir esta parte de que el valle sea alzado. La segunda parte es el opuesto. Es que todo lo que está subido, que todo monte que está en nosotros, que todo orgullo, que todo esto que creemos que nos merecemos, que creemos que nos hemos ganado y que incluso son certificaciones o diplomas que nosotros mismos le ponemos a Dios y le decimos: es que yo hice esto, es que yo me merezco, porque es que yo he trabajado, porque yo llevo tanto tiempo, porque es que yo sí logré salir de esto, lo que sea, debe ser allanado. Es decir, debe todo bajarse. Y la única forma que yo creo que eso puede pasar es presentándonos delante de un Dios tan grande que lo vamos a ver y decimos: esto que yo soy, esto que yo tengo, no alcanza a compararse ante la grandeza de nuestro Dios, y el estar delante de Él nos hace humildes. El ver su grandeza, el ver esta representación del león, a mí me encanta, porque un león es un animal fuerte, es un animal feroz, es un animal que no tiene como comparación en la sabana africana. Y si en este momento entrara un león aquí a nuestra casa, nos destrozaría. O sea, un animal tan imponente, y cuanto más no el Señor. Y si Él es el león de la tribu de Judá, cuando nosotros lleguemos delante de Él, vamos a decir como: este poder que en amor está contenido hacia mí, es ver un león ahí al lado que nos cobija y que nos ama, debería llevarnos a humillarnos y a bajar estos montes. Mira que con ese ejemplo que colocaste, me acordé de cómo también nosotros podemos llegar a un punto de enorgullecernos en nuestro avance y proceso de sanidad. Y lo he visto en muchas pacientes cuando ya están al tope, donde dicen: ya estoy sana, mejor dicho, voy a ir a conquistar el mundo. ¡Pum! Pasa algo que expone y baja. O sea, que el Señor dice que se baje todo monte, que se baje todo collado. Humildad, porque me necesitas, porque en tus fuerzas no puedes, y necesitamos un corazón humilde. Y ahí continúa diciendo: lo tercero es que lo torcido se enderece. Sí, definitivamente hay cosas en nuestra vida que diferentes situaciones exponen de nuestro corazón, ¿no? Y ahí es donde hay que reconocer y decir: bueno, Señor, endereza esto que no está alineado con tu palabra. O sea, si uno se pone a pensar en una construcción, por ejemplo, una varilla torcida no sirve, porque empieza a perder su estructura, empieza a perder su diseño, empieza a perder su propósito. Entonces, tal vez reconocer delante del Señor, o permitir que estas situaciones muestren y revelen lo que hay, para decirle: sí, Dios, yo necesito reconocer que esto está siendo un obstáculo a mi propósito. Esto está siendo un obstáculo a que yo llegue a mi congregación y empiece a sumarle a otros, y empecemos entre todos a madurar y a santificar el cuerpo y a generar una novia que se prepara. A mí el ejemplo de la novia me gusta mucho, porque antes del matrimonio la novia se prepara, ¿sí? Trata de adelgazar para verse mejor en el vestido, de hacerse cosas en la piel y todo eso. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Creo que este punto de nosotros de preparar el corazón tiene que ver con eso. Porque finalmente, perdóname, Dios no viene por una novia linda,
sino por una novia sana. Ahora, de pronto tú te preguntarás, no tengo ni idea qué enderezar en mi corazón ni nada, o sea, pero yo creo que por eso el Señor, por ejemplo, resucitó a Lázaro, pero Lázaro necesitó de otros para que le quitaran sus vendas. Y así vemos muchas historias en la palabra, y es que a veces no puedo ver la condición de mi corazón, y la palabra lo dice, nuestro corazón es engañoso. Y de pronto vamos a necesitar de otro para que nos muestre qué es lo que en mi interior necesita ser enderezado y que yo no estoy viendo. Y finalmente, lo áspero se allane. Y es como ese corazón que se endureció, tal vez por lo sucedido, la amargura, la falta de perdón, bueno, tantas cosas que han sucedido en nuestra vida, que el Señor sea transformando ese corazón de piedra en un corazón de carne en este tiempo. Sí, dejar de pronto lo áspero tiene que ver con cuando uno toca, ¿no? Y eso tiene que ver con la relación también con otros, y es tal vez dejar de criticar. O tal vez si tú nos estás viendo a nosotros y nos estás criticando o puedes estar viendo a tu pastor predicando y diciendo, yo podría expresar esto de mejor manera, yo podría enseñar mejor, yo soy mejor que mis papás no saben nada, y esto nos aplica a todos, y yo repito esto mucho en los podcasts, y es, no estoy pretendiendo decir que nosotros ya lo logramos, pero estamos trabajando en dejar esta soberbia y esta crítica, porque se trata de la unidad del cuerpo. Y cuando yo estoy pensando esto, cuando yo soy áspero, o sea, algo áspero es algo que uno no quiere tocar. Y cuando yo soy áspero, empiezo a generar fricción en el cuerpo, y esto no permite la unidad y esto no permite el avance. Por lo general, cuando uno, digamos, en trabajos, yo estudié diseño industrial, entonces, bueno, en esa época yo tenía que estar en el taller, y aprendí que para, digamos, pegar 2 pedazos de madera bien pegados, o cualquier material que uno quiera pegar, deben estar entre más lijados mejor, porque entonces el pegamento va a coger mejor, y el momento de la unión va a quedar más sólida. Pero si hay algo, si digamos alguno de los dos es áspero, es probable que no quede tan firme, y alguna fuerza externa mayor los va a desajustar, los va a separar. Así que bueno, somos llamados a edificar este camino primero en nosotros, para después ser como Juan el Bautista, esa voz que clama, que trae sanidad y que lleva también sanidad a otras personas. Y bueno, creo que es eso, creo que queremos animarte a eso, a trabajar en tu corazón, a trabajar en tu interior, a preparar el terreno de tu corazón, porque algo grande viene. Amén. Sí, así es. Entonces, nada, quédense sintonizados. Porfa, déjennos en los comentarios qué les pareció este podcast. Si ha sido bendición, lo puedes compartir. ¿Qué impactó? ¿Qué trajo luz a tu vida? Déjanoslo saber ahí en los comentarios, es chévere para nosotros. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. ¡Chao!